Positiva, 6 de la tarde con 46 minutos. Ya tenemos en el estudio al diputado a la Asamblea Nacional, Ignacio Enrique Busnego Escobar. Él es presidente de la Subcomisión de Economía Agrícola e integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Nacional y Producción de la Asamblea Nacional. Diputado, bueno, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos un rato acá en el programa. A ti, Néstor. Informarle a la gente. Sí, que gracias. es lo más importante, porque la gente en este momento, bueno, tiene muchas interrogantes, hay muchas preguntas, incertidumbre, pero lo importante, y es la función de los medios de comunicación, bueno, poder invitarlos a ustedes precisamente, que quienes están allí en ese seno de la Asamblea Nacional, debatiendo las leyes, las normativas del país, el que pudiera ocurrir en el país. Hoy me dice, bueno, hoy tuvieron sesión, ¿no? Hoy estuvieron reunidos. La sesión de la comisión, primero que nada agradezco, Néstor, tu invitación a tu programa aquí en el 88.1 FM. Exacto. Mira, sí, estuvimos hoy en una sesión, las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Okay. Estuvimos recibiendo a los obreros de nuestro país, escuchando sus necesidades. Se reunieron con ellos. Sí, bueno. La comisión con el sector de obreros, con el sector de la ahí el tema planteado, salarial, reivindicaciones laborales, en fin, tantas cosas. Así es, hemos planteado ese escenario no solamente en el ámbito salarial, sino en cómo estas medidas coercitivas y unilaterales, cómo el bloqueo económico, también cómo cómo han arremetido contra la moneda, contra el bolívar, a través de estas páginas como Dollar Today, Monitor, ha desestabilizado totalmente al país, ha buscado que nuestros venezolanos, nuestras venezolanas pierdan la fe en nuestra patria, que nosotros desde aquí, desde Venezuela, nosotros entramos en nuestra industria petrolera, pero hay que ir un poquito más allá, Néstor. Nosotros recibimos en el año 2000, en el año 99, cuando llega el comandante Chávez a este país, recibimos 100 años de administración de la renta petrolera. Una renta petrolera que no pasaba de 2 millones de barriles diarios, una renta petrolera que no era sino $4 por cada barril. Y durante estos 22 años de gobierno revolucionario, en los primeros 10 años, desde el 2002 al 2010, aquí se produjo 3.2 millones de barriles diarios, con un promedio de cada barril de 112 el barril. Aquí eso es lo que generó grandes misiones, vivienda. Bueno, la gente se iba de viaje con $10,000, con $5,000 de Cadivi. Eso no ocurrió hace 100 años, eso ocurrió en este momento. En vista de que Venezuela, y esta es la reflexión que nos debe llevar estas medidas coercitivas y unilaterales, Néstor, ha tenido una dependencia histórica. ¿Una dependencia de qué? Bueno, de las formas de producción, de la tecnología extranjera, de las formas de producción en el ámbito agrícola. Ha generado, sin duda alguna, acuérdense que los imperios, el imperio norteamericano entendió que para dominar un país no hay que invadirlo, hay que generar dependencia. Y este país, lamentablemente, por más de 200 años ha dependido de lo externo. Y por eso es que nos pueden sancionar. Ahí en algo pareciera que se está coincidiendo en gran parte del país, en múltiples sectores. De hecho, dentro del mismo seno de la Asamblea Nacional, entre muchos de los diputados de la oposición coinciden en que hay que levantar las sanciones económicas, hay que darle el cese al bloqueo económico. De hecho, bueno, dentro de las informaciones, por citar, el gobernador del Zulia, hoy una de las informaciones que transmitimos en Venevisión, bueno, decía que cómo va a haber productividad si hay sanciones económicas, si hay bloqueo económico, ¿no? El diputado Jesús Faría, bueno, de la comisión también, él decía que no se puede hablar así tampoco de una manera irresponsable de un aumento salarial o de mejoría a nivel de productividad si siguen las sanciones. El diputado Eduardo Martínez, también estuvimos conversando acá con él en el programa, él coincidía también en eso, que hay que levantar las sanciones para poner a producir el país y bueno, esperar mejores resultados. Néstor, una conciencia que ha tenido los venezolanos y las venezolanas, no solamente de lo que estamos haciendo bien en la Asamblea Nacional, de unos sectores con conciencia de que la medida coercitiva unilateral no afecta a un sector del país, afecta a todos los venezolanos, afecta al campesino, a la campesina, pero al gran productor también, al gran empresario también. Eso
ha generado, sin duda alguna, una unificación de un sector consciente, nacionalista, que dice, no podemos permitir que otro país, trate de desestabilizar a nuestra nación, trate de desmoralizar a nuestros ciudadanos, buscando a través de medidas como esta, que la gente pierda la fe, y no solamente eso, que no tratan de desmoralizarlo a través del estómago, Néstor, a través de que, mira la juventud de este país, cómo parte de esta dinámica de las medidas coercitivas ha hecho que la juventud se vaya de Venezuela. ¿Por qué? Porque, la juventud lo que espera es que después que salga de las universidades, unas universidades que tienen, por ejemplo, ahorita aquí en Venezuela, universidades públicas que desarrollan nuestros profesionales, después van al campo laboral y no consiguen un campo laboral que satisfaga las esperanzas y las expectativas de la juventud. Y han buscado en otro. Eso no es culpa de un gobierno, eso es culpa justamente de las medidas coercitivas y unilaterales que quieren de una u otra forma desestabilizar a nuestra nación. Pero más allá de la crítica, Néstor, vienen las propuestas. Adelante. Sí. Ahora, iba a preguntar, porque comenzamos con la reunión que ustedes, nos estaba informando, diputado, que recibieron a gran parte de la clase obrera del país, ¿no? Se conversaron con ellos. ¿En qué quedaron? Estuvimos conversando en tema, primero salarial, entendiendo eso que venía planteaste, que dijo Jesús Farías, que un problema salarial repercuta directamente a las formas de producción de nosotros. Okay. ¿Cómo nosotros podíamos tener hace 5 o 6 años atrás un sueldo mínimo de $300? Porque teníamos una buena renta petrolera. Y entonces aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué dependemos tanto del petróleo para la sostenibilidad de la economía de la nación? En un commodity que tiene sus altos y sus bajos. En un commodity que si nosotros no lo exportamos, aquí vemos lo que genera. Esto lo decía Adrúbal Batista en un libro que él escribió de economía, que dice: la crisis del rentismo petrolero no es en alza, sino en baja. ¿Por qué? Porque el aparato del Estado crece, las industrias crecen en torno a $1, que cuando desaparece, todo ese aparato del Estado entra en declive. Nosotros desde aquí hicimos una discusión bien clara de que, como hablamos del salario, cuando no mejoramos nuestras capacidades productivas, ahí la propuesta que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, de la diversificación económica, de los emprendimientos, de las leyes de emprendimiento que se han generado desde la Asamblea, de la capacidad inventiva del venezolano y la venezolana, hasta tanto no se desbloquee este país, o mejor dicho, las medidas coercitivas y unilaterales, que son más de 900 en este país, no cesen. Nosotros tenemos que buscar alternativas para mejorar el ingreso familiar. En eso está el presidente, que es el primero que preocupado por la situación. Hay que destacar que a quién le favorece estas medidas coercitivas unilaterales: al gobierno nacional, al que quiere que se gobierne en paz, al que quiere que los venezolanos y venezolanas estén bien, o a una oposición que está buscando por unas vías, a un sector de la oposición que está buscando por unas vías no democráticas, por vías de guerra, porque hay que ver, estos son vías de guerra, tomar el poder. Sin embargo, se está entendiendo que la salida, la solución a los problemas es el diálogo. Así es. Definitivamente, se está entendiendo, la misma gente, la gente de la calle no quiere violencia, la gente de la calle quiere resultados, entendimiento, quiere ver su buen mercado en la casa, quiere ver que alcanza para poder cubrir la educación de los hijos, para poder cubrir todas las necesidades, y por qué no, la diversión también es parte de la recreación, es parte de la salud del ser humano. Ahora bien, bloqueo económico, sobre todo también para la industria petrolera. ¿Pero qué hay? Y como presidente de la Subcomisión de Economía Agrícola, ¿por qué no desarrollar otros sectores, como ese sector agrícola también? Yo metería allí, no es su área en específica, el turismo, claro, que es súper importante también, ¿no? Así es, es esa búsqueda que ha tenido el gobierno revolucionario en diversificar lo que es la economía. Desde la Subcomisión de Economía Agrícola de la Asamblea Nacional, que yo presido, hemos planteado unos proyectos de ley, pero más allá de proyectos de ley, en los acompañamientos. Mira, hay un sector agrícola que implementar, si Dios quiere, pasen a primera discusión en este año legislativo. ¿Para qué? Para fomentar y desarrollar una diversificación económica que permita, apalear un poco lo que es las medidas contra la empresa petrolera. Pero más allá de eso también, de que
el campesino, el productor de pie tenga capacidad de poder él mismo exportar sus productos. El mercado internacional está. El café, el venezolano es uno de los mejores, el cacao, uno de los mejores del mundo. Y tenemos un mercado internacional que ha promovido el presidente Nicolás Maduro con sus relaciones internacionales, que ya no son las tradicionales, no solamente en Estados Unidos, es el único mercado. Ahí tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos también en la diversidad económica la diversidad de países que también quieren nuestros productos. Sí, bueno, de hecho se va a exportar para Turquía, ¿no? Sí, correcto. Ahora bien, allí dentro de uno de los problemas principales del campo es el tema de la inseguridad, ¿no? Es el tema de la inseguridad y el otro tema de los créditos, ¿no? ¿Hay alguna manera de facilitar eso para poder producir mejor, más y mejor en el campo venezolano? Bueno, ha dado en un punto muy importante que el año pasado nosotros tuvimos, se desarrolló desde la Asamblea Nacional una comisión especial para resolver los conflictos agrarios. Emprendimos nuestro trabajo en el estado Barinas. Súper importante eso. En el estado Barinas, que era uno de los estados con mayor índice de violencia, anarquía en la tierra. Anarquía. Estamos hablando de pseudolíderes, Néstor, que incitaban la invasión de tierras privadas. Estábamos hablando de muchos de los casos que estaban ya en tribunales con sentencia y habían ciudadanos, campesinos, campesinas, engañados por estos pseudolíderes que tenían las tierras. Nosotros pudimos el año pasado, Néstor, lograr 468 familias, reubicarlas en el estado Barinas. Pudimos lograr más de 3.000 entregas de títulos agrarios en el estado Barinas. Pudimos entregarle de nuevo a los productores privados de tradición más de 6 predios en el estado Barinas, y Barinas se convirtió en un estado en un 75% libre de la anarquía de los conflictos de la tierra. Este año nosotros de esta subcomisión especial vamos a expandir ese trabajo. Ya tenemos un método efectivo, eficiente, sin violencia, porque el problema, Néstor, es que nosotros no podíamos poner a nuestra Fuerza Armada, que más nunca va a poner sus armas en contra del pueblo, a sacar a nuestra gente de forma violenta de predio, aunque tuviera la razón el dueño del predio. ¿Motivado a qué? Porque esa gente también era víctima de pseudos líderes. Nosotros vamos a implementar este año la instalación de subcomisiones regionales para resolver los conflictos agrarios en Apure, en Cojedes, en Yaracuy, en el sur del lago, en Falcón. Ya tuvimos la primera reunión con Fedenaga. Ahí participó el secretario de la comisión, Antonio Bermúdez, y hay muy buenas expectativas. Vamos a trabajar con los sectores, con todos los sectores, campesinos, campesinas, productoras y productoras de tradición, que han sido afectadas por esta anarquía, por estas situaciones de violencia. Esa paz política que logró el presidente Nicolás Maduro, a pesar de todas estas medidas que han querido buscar es la desestabilización y una guerra civil en Venezuela, se debe trascender o debe ir también al campo. Diputado, estamos conversando con el diputado Ignacio Enrique Busnego. Él es diputado de la Asamblea Nacional y él es presidente de la Subcomisión de Economía Agrícola, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Nacional y Producción de la Asamblea Nacional. Yo quisiera que usted, porque ya tenemos que irnos al corte de la radio, ya el tiempo pues es muy corto, pero no quiero finalizar esta conversación, aprovechar esta oportunidad, diputado, como miembro de la Asamblea Nacional, por parte también del oficialismo, del PSUV, que pueda hacer un llamado de tranquilidad también a la gente, un llamado que la gente pueda sentir esa seguridad que se está trabajando para mejorar la calidad de vida del venezolano, se está trabajando para poder cumplir con las expectativas de los venezolanos. Y digamos una proyección que pudiera darnos sobre este 2023 para Venezuela. Bueno, sí, Néstor. Primero que nada, a todos los que escuchan tu programa y a toda mujer y hombre de bien, sepa que aquí en Venezuela podemos nosotros desarrollarnos como venezolanos. Estamos trabajando todos los días, ¿para qué? Para que estas medidas coercitivas unilaterales cesen. Ahí estaba el presidente con la comisión que dirige el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sentado en México. Se logró más de 3.000 millones de dólares que deberían ya haberse depositado en las cuentas para administrarlo y para poder
mejorar la calidad de vida de los venezolanos para que eso impacte en la economía nacional. Bueno, fue una de las condiciones que puso para sentarse lamentablemente no han sí. cumplido con eso. Han buscado de esta manera desestabilizar a nuestra nación. Nosotros tenemos que tener conciencia de que los problemas se van a resolver entre los venezolanos, con los venezolanos. Es el momento. Mira, yo le digo, Néstor, con mucha claridad, estas medidas coercitivas y unilaterales debe primero que nada unificar a los venezolanos. Segundo, identificar quién es históricamente el agresor de este país. Tercero, generar la inventiva. Nosotros, mira, la inventiva no está exclusiva para los chinos, los rusos, los norteamericanos. Porque nosotros no podemos desarrollar una tecnología venezolana. Porque nosotros no podemos desarrollar un sistema de producción soberanos e independientes. Esta independencia que nosotros celebramos todos los 5 de julio, que es la independencia territorial, debe irse también a otras independencias, o la independencia integral, la independencia en la tecnología, la independencia en nuestras formas de producción, la independencia en lo cultural, la independencia económica. ¿Por qué no pueden robar más de 100.000 millones de dólares? Porque transamos nuestro petróleo históricamente en dólares y se lo depositamos en sus bancos. Es por eso que nos pueden robar. Nosotros tenemos que generar desde Venezuela nuestras formas soberanas de vivir, de producir, de resolver nuestras necesidades y vicisitudes. No delegarle eso, y yo lo digo con mucha claridad, siendo el partido de gobierno, no delegarle eso ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, ni a nadie. Nosotros, desde Venezuela, tenemos todas las capacidades, todas las potencialidades para ser soberanos independientes. Necesitamos sencillamente unificar y creer en nosotros, porque creemos, y confiar en el Estado venezolano, porque somos un país muy próspero y por eso tienen los ojos. ¿Por qué no ponen los ojos en África? ¿Ah? ¿Cuántos niños en África mueren por hambre? ¿Por qué tienen los ojos en Venezuela? Ya lo dijo los Estados Unidos, por el litio, por el petróleo, por el agua, por la Amazonas, que es el pulmón que está. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo. Y por eso tienen los ojos puestos en Venezuela y necesitan un gobierno entreguista que le ponga todos esos recursos que tienen los venezolanos y las venezolanas en bandeja de plata. Aquí tenemos una independencia política que logró el comandante Chávez, que la sostenemos con el presidente Nicolás Maduro y que queremos que se convierta en otras independencias y soberanía.